maiteipa, pa, eishapa, peina, coina, naame, ay me uma penenibei, ayuma corike, fuera, peba con el programa Era Vagina. Atoralo, hermano, fuera, va, eishapa. Coina ya harei yuma ese coste de árabe, ya nerem ya potu ya mi imagina, ya hamaro su pepe a cotem ya poja evagina ka alhatora, a eva nyembo epu, cuatiañe o wahina moiteña de yara aputu ui, oye me fue apóstol Paulo peja eojaika, ojaika lo itame, ya pocalo itame. Y algunos hijas esto yo escribí, otros en dos jaika. Lo que sí que pega apóstol Pablo y punto. Yo lo vale ahí. Efesios, veis ahí la mitad. Efesios, veis, imagina, y Kenia de estudio Efesios capítulo 1, versículo 20, veis, queda ahí. Y de edición número 100. Edición número 100 de... ¡Cállate, lo hermano, cuera! Mamá penemangue coiba, Roy de Emilio Vázquez, ya cumplió ñon divey peisa, número 100, edición número 100 de Cállate, 100 audio malomita, y me ven en 100 audio malomita, pejendu, 100 audio malomita venderé combo a 100 audio rupima, ya yo cuaya jaborique y cuera. Roy de Emilio Vázquez, acá, hija Torah, audio número 100, edición número 100, Efesios capítulo 1, verso 20, me mayiqueta, hayaha, ese ya y guarama, este coigo jinarique, pum, grupo peguá, más 595. 985-162 975 Peisa ñeñe comunica jangua ñeme jangua yecupi tipe pembo pendeñe porandu va eva picua semi biblia veo ahí ana pentendeya pe porandu severa mon arañan de tema ja evagina ku ahí pire apóstol Pablo ya puba cue Efesios cuera venguara na pentendeya mojina pejendu na pentende pe porandu que lo mita. Y que tú veis por anduina tenondera mi simille ve que tú hangai sanga allí ya poco la programa ya explicar ya joven por ejemplo con angoñe por anduguri ya y que está pues versículo 20 pejina ya ay que tú vaya aclarar ve Espíritu Santo igual hamba eumia ya entonces a partir del verso 20 21 más o menos ya esta ginaumia ya explica bellita la Trinidad igual ya. Está claro por ama lo mitad me pea, porque ya gu punu gore callo oreja o pebero pitai, hoy pase ve no caputa o la callo toca puma. Y me fue ahí, sí, ya upita y nayan de video, falta ya de videos. Ya dónde ina o más yo venían de ya upita. Abuye ñane anginu cuera ya puedo apetem ya poina pastor Sergio ha ita grave ahí. Hai por oñe amba ite ñande puti oñe nei katu hangwai sa o editai ve o ya poco amba ya hupi hangwai sa tu pepore he ya gue oñe hentu hangwai sa la Facebook na ya hupi ve go pero otra cosa ve lunes a viernes con ya por hora programa pago hinala a lo mejor ve para la pendemos sarea y mía en algunos no igual lunes a viernes ka hija tora radio WhatsApp ve a ve Facebook ve y me hinalo ina YouTube veí hoy el tema así en YouTube hija mate y Torah estudio bíblico en guaraní ve lo mitad topante ahí hija misa cada hija Torah me hizo presente ahí y me YouTube y me Facebook y me Messenger y me ma Google ella raspalla hoy va ese tío ya de email a esa email veo correr más y que tú puedes ir a ella pues email mira ya lo que es la esencia ya muy bien esencia y mi madre y la ciencia esencia te imaginas pese que igual ya oye tema que fuera por anduque más 595-985-162-975 oye por andu ahí Pentateuco, pero no entendéis, está la Torah en mío, pero los 5 primeros libros, Pepe hoy ve la cara cuqueteina, hoy por algo la estudiar, es importante, versículo por versículo,
Se ya añe por un llegda más Génesis vieja de llegda más ese Naco vuelta bella 2 veces mamba ema jata hinaco a estudiar siempre a aprender. Oye, tema, sí, pecatupe por andula, ya entendés, ya topa paiteo y invado la respuesta. Ya entendés, ahí estamos, ya explicata, oye, no ya entendés, mi jave ya escuela ya por andula, ya investigar, ya averiguar, ya igual, ya igual. Oye, tema, va, que otra cosa, pues, tañan de Jewigina, hoy invitemos, pesado. Sí, ya fiesta de Jay Keuri, fiesta de las trompetas, sí. Hoy que misa va, hoy que luna nueva PV. Vete viernes caru, mira luna nueva, ya. Luna nueva, oye presentañan de la Shaba, John Terúa, o ya eso es día de la trompeta, o es una festividad bíblica también, fiesta de la trompeta, Yeshua. Pues allá hasa para muy te, cuando anotas el día 10 del mes séptimo. El mes séptimo, venía a que cuando calendario bíblico. Allá anotas el 10 va Yom Kippur, o sea, día de la expiación, pues ella por 24 horas de ayuno, animo, anipei usedi. Y gusto medio va a ser, te va a ver la bendición ahí, va ahí el clamor general, completo de todos los hijos de Yahweh en todas las naciones, hoy el tema. Bueno, hoy me llamamos, y que ya Efesios capítulo 1, verso 20, 19, 18, bien, oye, el apóstol Pablo inauguró explicaña de allá la Yahshua. Oye, me hago eso, ahí, oye, mo pun hago eso, pero no a apite, ya veis. Pete poder, tu se treya, te pu acá, paguasu, da por yo puedo hacer. Upea pe poder, pe grandeza de su poder, y ya, güey, upea. Oye, manifestañan de Pipea y ñande día en Manabe, hija para el Espíritu Santo, guri, ves allí que está en el verso 19. Aparengo IP 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ya jatago anga se puede revisar pa y puru el mismo baitelento, joven en parte y la se gusta ver algunas versiones y claro, hay algunas versiones o actualizamos ojo la traducción es más original, pero no completo. Esa mí, a ver, que actuó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en la morada celestial. Vea otra versión, vea latinoamericana. Estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu Santo, que actuó de parte del Padre, actuó en el Mashiach para levantarle de entre los muertos. Y esa a mí es Biblia israelita. Vea la ñan de caballito de batalla. ¿No? Peña de ya revisamos sí o sí, porque pero hasta ahora la mejor traducción, acercado al original. Esta vez va más original oye topa hoy por ver la traducción hasta ahora. Mientras que me presenten otro. No, y no oye esa. No, y ya caso igual la traducción Nuevo Mundo va a la ligáis, o vieron algún oreco en guaraní, lo mismo te en español, lo mismo te. Bueno, hoy coy. Oye, traducí por haber y miedo, pega con otra versión de español ahí. Pero pega con Vimpe, pega hasta ahora el mejorcito y reconocido hasta ahora por muchos eruditos. Bueno, vaya y Vimpe de Efesios 2, no, 1:20. Entonces, y Elohim la ejerció en el Mashiach cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Elohim, eh, Elohim, claro, el poderoso, ahí se vea, el poderoso Yahweh. Y hoy puru Yahweh, vete y poder, tu
tu shaitereía de catuya ñamedi para ser la inmensurable. Haupeo mo pun aje Yashua bebe te ongwe cuera apitewi. Va evale catuya recatajina abelomita. Va esa baja ya oye referir al Espíritu Santo del apóstol Pablo. Ya esa ya analiza mi giga todo ese claro vea. Porque ya pues tú, Shabbat, domingo, allí que el lunes y nada, o solo mitad y la versículo. Entonces ya de yo inamo 18 vida. Entonces, apello y que 19, pues, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza, operación del poder de su fuerza, gran poder, oye, desplegar, o seña, huevi, oye, refería al Espíritu Santo allá. Entonces, y la cual operó en el Mashiach, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, todo donde están los dominios de Yahweh, en todo lugar donde están los dominios de Yahweh, está también Yahshua HaMashiach, porque Yahweh le levantó, como puacho, como ingove, o manocuri, pero Yahweh hoy puru, pea pela agua, sea, PTI pu acá, PTI barete, PTI poder, PTI fuerza, hoy puru. O sea, en Shui, o moingove jamás, peita ira, ma ea pea con fuerza, va esa era con fuerza, Espíritu Santo, o sea, la misma fuerza, poder de Yahweh, o pea, o que en acción ya es allá. Y Katuhan Maisha, Omupun Yahshua HaMashiach, mi no apitevi. Ahora, va, ya de Katuyeñe por andu, pero mata o mumba apo, mata o administra peaco poder, ma veni Katuya omedi, mata o mumba apo, ma ombou, peaco poder inmensurable. A la Espíritu Santo, a la ñeñe por andu, muy pau. Claro, de parte de Yahweh y no hueves allá. Entonces, va a ya repetir, porque Pepe ya ni me en cuenta, oye, es dos seres, y poder. Habla del primer ser, que es el Padre, Yahshua Tua, Elohim Yahweh allá. O, oye, en la teita ira, o mano Yahweh, hoy cobeye, dos seres distintos, el Padre y el Hijo. Ta ira, tua hata ira. Dos seres. Ha oye ebeti putumaranga tuete dai katuya ababe pu acá ese ha ababe no igual va ese ha mo pe pa orecope poder inmesurable para el Espíritu Santo. Oye, dos ser habetei poder. Dos ser habetei poder. De ir tres ser ni tres personas. Pepilla vaina. Dai por y tres personas ave. Dos ser. Uno que es el Hijo, al cual podemos decirle que tuya es la persona porque es hombre allá. Pero y tú allá, hueve diga tuya es persona porque dorecoi cuerpo humano. Entonces Catuya eso es un ser poderoso allá, bañando ya hueve. Entonces, orecó vida, orecó inteligencia, claro que sí, orecó poder. Yahshua ahí, orecó vida, orecó inteligencia, orecó poder, pero orecó cuerpo humano. Ya pillaba ahí. Pero o aparece a BPTI, o aparece mi humidóndive, o aparece BPTI fuerza, o aparece BPTI pu acá, y yo ya poder inmensurable. No se puede medir, es la inmensurable. Daiporio medían a la imbarete, pues, para el Espíritu Santo. Entonces, PAPTI poder de ir a Espíritu Santo, es APTI persona. De ir a Espíritu Santo, es APTI ser. O si no, dice que es un poder. De ahí entonces vemos que la Trinidad, como nos enseñaron, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas. Al final, un solo ser, el Padre y pero a ver de ir y que el Padre túa. Y que ita o manoa, güey. Si la ita si era el Padre, eso pero el Padre o manota. Indica tuyo manoa, en inmortal. Allá. Entonces, si el hijo es el padre va a morir, vio. La ira la tuya no pio la tuya manota, güey. No.
ella fuera el mismo. Peala sea ese aina, peala ella ñande en el apóstol Pablo, mi agora vienen claro, entonces, ella de que el padre uno, el hijo otro, el hijo humano, pero el padre muy govela y ta irabe, que decir que dos seres muy bebina. Pillaba. Uno que tiene al hijo y que su hijo muere y él le revive a su hijo. Peteño le cuaita ira, jalaita ira humano, o muy gove. Dos. Fue aparecer, o muy gove, a petei pu acá petei poder rupibe. De ir a través de una tercera persona, no, a través de un poder. Y ese es el Espíritu Santo, es un poder que viene del Padre. El Espíritu Santo es tipo acá, fuerza, o sea, yanderuguazú yagüewi, o me ea poder, o capacitada, o por muy ingobeba, o ya por milagro. Grandes cosas, o ya por. Otra mitiña de dones, otra mitiña de fruto, aunque rupi, oye manifestar la tua, oye manifestar la taira, pe poder rupi ve. Vea la ese ajina, vea la llama ajina. O pues ya se llama claramente que el Espíritu Santo anda ahí, PTI pora, ángel shawá, PTI persona espiritualizada, PTI ser, orecua vida propia. No, andas ahí. PTI ser, orecua vida propia. Acá, PTI acá, PTI fuerza, PTI poder, o sea, Yahweh. De iría hija es PTI hoy, que es la tercera persona. Para ni una parte de la Biblia vende topamos ahí. Que el Espíritu Santo es la tercera persona. Ni una parte de por y seco es capaz más amigo. Pesa hija es donde presenta mina semo para ir versículo donde topamos. Ahí no es decir, para vengo es catas donde topamos. Ahí no existe. Pablo está acá en de Mause. Oro ya va ahí, entonces, ahí pesa. Si no PTI poder, poder inmensurable. Va que en español que es difícil de medir su fuerza. Guaraní ve. Y ya tu etrei, me dijan la imbarete pues. Dai catumo aire topa. Mo pepa imbarete. Dai pori otopara. Porque pe poderoso y treico Espíritu Santo. Inmedible. De catuí inmedible. De catuí eres bueno, pe hago jupi tantos kilos. Pega tal parte peor de cola, pues no, inmensurable. Pero el Espíritu Santo es un poder inmensurable. Así es que ya esa más es PTI poder. O uva, o seba, o pororoba, geñoiba. Oye, poía, ñande ari, ñande puipe, ñande ru ya huevi, o seyui. Entonces, ñande ya tende y miramos, Juan 14, 16, Yahshua y yo rogaré al Padre que le dé otro, de ir se arrogata al Padre, se ayuyi jamás BM, se cogina el Espíritu Santo, se llegó cogina el Espíritu Santo, no, yo rogaré al Padre que le dé otro consolador o otro defensor. O sea, ese arrogata papá pe hongo jamás me metí consolador, metí defensor, otro nada ese. Otra cosa, wea. De ir otro de ir otra persona. De ir otra persona. Ustedes ya frena y ya yo puya de freno. Otro Jape consolador y pe lo mitad y esa persona jape y consolador otro término, otro original Mauri peaco Pachatico Vimpe y defensor allá. Entonces ya analizaron ¿era el Espíritu Santo lo que refería a Yahshua como consolador o defensor? No porque es una persona o no porque es un ser que tiene vida propia. Porque ahora con vida propia BTI ángel Shawahina, no. O porque BTI tercera persona, no. Porque para que esté con ustedes para siempre. Hoy jamás penendí todos los días para siempre. O sea, ahí BTI ser, sino BTI aliento, BTI poder, espíritu del Padre, o sea, ñande yara yahweh putu aku, barete, dai poria o mediana, dai poria orecua poder, peaco ñande yara putu aku, barete, potipona, Espíritu Santo del Padre, Espíritu de Santidad del Padre, allá. Pues tú, marangatu, aku, potipona, Yahweh Baea. ¿Me entendés, vaina? Y pues tú, marangatu, potipona.
chuguiose y pues tú chuguiose o ya pues si no o espíritu de fuerza que ñan de reje ñan de capacitado a ti misterio Pasa ni atumo ay ni niete ima venia tumo ya rabe ti pizarrona y vena ame o se la yuru la pitu pe ha ina pe o ko shui bete ina ame pe ko shui bete gente ko shui ti ser no anda y por explicando impresionante pero se siente así pero anda ahí vete y ser sino es el aliento el poder que emana del Padre el Espíritu Santo ya pillaba vagina lo mitad ni agalle ya allí venían de tu moto ya no la Espíritu Santo con ti tercera persona vete y ser un peor de vida ya nerendu ya deresa o na brena o ya nendio carudo senao pa no nahan da por iba la Biblia ni una parte de la pechawa sino que mala interpretación de oye. Entonces peaco poder inmensurable se ve acá de catuya me dijo poder de catuya ya me di porque hay poderoso y te allá pea o me etañan de la capacidad y que tu ya soportar la dificultad de upare coge y pues la consolador o sino defensor va esa ñande va esa tañande la UPAP Espíritu Santo en el ñande va esa ñañe comunicata con el hijo y va esa ya está la al padre va esa ya está la al padre a través del hijo la sin el Espíritu Santo la esa va esa va de atomo año porque UPA la poder UPA rupiñan de que tú ñañe comunicar con el padre por medio del hijo entonces ya topa dos cosas importantes ñañe con PTI ser humano muerto y resucitado, que murió por nuestro pecado y está a la diestra del Padre, Yahshua, hombre ahí. Timoteo 2:5. Como mediador. PTI poder, o sea, del Padre. O me añade capacidades, dones, talento. Ya moía en comunión con el Padre por medio del Hijo, Espíritu Santo. ¿Ya? Dos puntos importantes ya en cuenta la porque algunos la Yahshua y la nicoten la espíritu otros no Espíritu Santo nicoten para entender con ya copa no de que tú o yo en el para las ese entonces o IPTI intercesor que es el hijo y también hay un poder o IPTI poder nicoten añade o gua del padre y que todas las ya en conexión en 10 hay que todas las en de la donde fuera me pillaba entonces para allá nos reina Juan 14:16 debe analizar esa vaya Yahshua y se arrogata se allindeta entonces me vengo a poder entonces hombre esta ñande ahí palabra para coger y la defensor allá hombre esta ñande palabra veí que todas las ñañe defender a pesar o no algunos vaipa ñande dereje mía ñande acusado mía antes allá ya reco Yambo Eina ya es la cosa Biblia pero las cosas espirituales algunos señan de cruzabe señan de motice o momarase o mombaretese la y falsa doctrina no ñan de pe momento pe tañan de pe palabra pe Espíritu Santo rupie pe poder del Espíritu Santo pe poder rupie entonces ejemplo por ejemplo ya recobe dones de sabiduría palabra de ciencia. Muy va en 1 Corintios 12:8. Va a vaya a recibir, va a rupibio vaya a recibir. A 1 Corintios 12:8 ve y que usted poder inmensurable. O sea, pe poder o guayagüe dijera Espíritu Santo, usted rupi oye me deja la donde. Entonces debe oye a veces ni defender una palabra de sabiduría. Ñarando estego na iporio ganacho en va esa oye en mí de apóstol Pablo mía. Batamina Yahshua mía. Tamina Esteban yo era Oyucaco y Guita, en mina, hay todos los discípulos, y hasta hoy día, de ahí purúamos, me han comunión con Yahweh, o un de ñi ecuá, agenda pepona, da catuya más veo o moiqueo peñe, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de ciencia. Oye, esa o podéis ombo epe conocimiento, o podéis mi revelación de mi madre, no entendéis, no esa cuay, gurija, no sé, oye, esa pe iñe eru pilo y tal pan. Mae,
y tal cosa. Ah, con razón, ahora esta parte y tal cosa, ya palabra de ciencia. Qué bárbaro, ¿eh? Entonces, humilla ya, pero o upea, pe poder, pe Espíritu Santo, vio. Apeya mañana Juan 14:26. Eh, el consolador o defensor, a ti poder, y ni vende de Saraina, a ti poder, a ti persona, a ti poder, y ya explicamos, Guri. Entonces, es dado por el Padre, allá. El Padre lo me era, Juan 14:26, digo, esa ya y que la y tú había pero en el nombre de Yahushua, mi Padre dará en mi nombre. Eh, de iría y upepe que el Espíritu Santo es persona, la misma persona de Yahshua, no. PTI poder o me eta PM. O me eta PM el Espíritu Santo serera, ve. Eh, imagina. Entonces, en el nombre de su Hijo será enviado. Claro que sí. Y claro, y ahí ve versículo Juan 14:26. Mm, en el nombre de su Hijo. O pea lo está la jeta, ese ñe pues tú y pea la, va, esa está la, los tres, la, uno no va a dejar, y a veces la serera, ve. Serera, ve. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hey. De ir que el Padre enviará y soy yo. No, veati poder inmensurable, no hay por y pegado medida con poder, veati poder, o de parte del Padre, viene del Padre. Pero digo, y o promete yo que Yeshua Hamashiach, hecho 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Esa? Hecho 1:8, Bechamio. Recibiréis poder, ¿esa? O yo puedo y pago el versículo. Entonces, o una de parte del Padre y ande upe poder. Pero hoy pedí detalle, a ver. Enviará en mi nombre, solamente en el nombre de Yeshua. Y que tú o uñan de pipeo para poder, el Espíritu Santo. Otro terapia no uno hay. Ah, qué pea. Va en momento pico o ocurrico acontecimiento de que el poder que no se puede medir, o sea, el Espíritu Santo, o huillan de pipe en el nombre de Yahushua. Va en momento pepe oye sucede. ¿Eh? Hecho 2:38 ven va que ñandé y ya recibí por el ya lle bautizáramos en el nombre de Yeshua, ya recibiste perdón de pecado y dones del Espíritu Santo. Ya lle bautizado en el nombre de quién? De Yeshua. Hecho 2:38. Entonces, abe y cola abe cotite sacaña de hermana. ¿En qué momento se realiza esto de recibir el Espíritu Santo en el nombre del Hijo? En el momento del bautismo. Pero le dijo, arrepentido y bautícense cada uno de vosotros en el nombre, y Reina Valera, de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. A ver, y arrepentido y bautícense, a ver, arrepentido y hagan la inmersión cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu de Santidad. Así, ¿no? Entero la versión vende hoy, ni uno habiendo yo agui. Completo la Biblia el mismo baiteo. Y de modo que va esa mo poñe cumplir pea la co Yeshua y ahí co Juan 14:26 ve. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ella bautizado ve y ta irarera ve. Upepe o bouta la tua la Espíritu Santo. Porque APGI, Hecho 2:38 PGI. Pero le dijo, arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya topa, ve ahí, vea, Hecho 8:16, ve. Hoy ve ahí otro la UPA. Hecho 19:5-6. Hecho 10:43. Ala, que te parten hoy. La Yeshua era bella bautizana. Entonces, el único momento en que uno puede recibir el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo,
En el nombre del Hijo es en el momento en que se bautiza en el nombre de Yahoshua HaMashiach. Y me van a disculpar. Si ustedes me quieren pedir peruceo, otro tera, pero pilla lleva bautizar y recibiste al Espíritu Santo en la igual. Ni una parte de ahí la Biblia ve lleva bautizado, otro era veo que recibiste al Espíritu Santo. Como y la lleva bautizado en el nombre de otra forma. Para ese aina. Un solo nombre, Rupi, de recibir al Espíritu Santo. Y claro, y te digo, Yahshua. Ay, güey. El Espíritu Santo PM recibita. Según Mouta PM, serera, vean. Pero en momento me pone a cumplir la jera peuña del Espíritu Santo. A Pedro se cañan de Hechos 2:38. Pero Jesús a peña arrepentí. A peña moña pumí. Cada uno peña ave. Yahshua era y tebe. Y que tu janguaisha pe recibí. Ni pues no, perdón, y es ya reí, pende pecado. Pues no pejó condenación, ve. A pepe recibita ahí. Umi yo poin ponaite. O uajina Espíritu Santo lo pide. ¿Cuáles son esos dones, esos regalos poderosos que viene el Espíritu Santo? Primera de Corintios 12, capítulo 12, ya topas esta. Habrán que te ya nombrar algunos inauguros. ¿Qué decir que mi querido hermano era el Padre, el Hijo, los seres distintos. Jala Espíritu Santo, PTI poder. Ua de parte del Padre. Ja ñande boya jo hijo y que ñande pipe, ja ñande capacitado me ñande dones, talentos, cualidades. Ja parupi oñe ñande papá, Yahweh, a través del Hijo, oñe manifestar la presencia del Hijo, oñe manifestar la presencia del Padre, oñe manifestar veila los dones del Espíritu Santo. Oñe manifestar los frutos del Espíritu Santo. Porque es un poder. Muy bien. Oye, tengo eso. A ver, ya frena y mi shimi. Porque Cato Hamay ya ñendemo con mi esa ya analiza y mi. Mi shimi ya frenata. Porque pe ahí pues imita alguno es. Bárbaro. Llegó ahí mo agurila. Padre, Hijo y Espíritu Santo peteinte y tal, y algunos llegó ahí mo antes de ahí un pesa. Un pesa con ñendemo y cuenga. En esa calle me sube fuera allá. Pero hagan a tiempo de la revelación. El Padre misericordioso upi. Con ambas uñan de ñande apisacuape, ñande apisacuaibi, oy que ñande apitume. Haya mañana pe cuatiañe, ñande yara cuatiañe erirure pe Biblia. Haya topaco seja ajina cierto. La por ello abu. Añe temborae. Pechan borae. Oño. Bueno. Ya, uy, mira que ya jope ahí. Entonces, otro detalle importante, el apóstol Pablo y allá, upebeina, ombo guapijahue, ya we, ombo guapijahue la ita irabe y derecha. Upeaje dice que, apeago ya tengo ya en Efesios, 1:20, ve. Elohim la ejerció en el Mashiach cuando lo resucitó de los muertos y lo hizo sentar a su diestra. Lo hizo sentar a su diestra, como guapucho y quiere compañero. Pero diestra dice reinado, fuerza, poder. Es su derecha, como guapucho. Que decir que ya topa allí dos seres. PTI o reina y pu acá entero va eres a un guapuita ira ve y quiere. Dos y entonces, la ta'ira otro ser, oía tua y quiere. Entonces, oí la tua a la ta'ira son dos seres. Anda ja oye esa huella que el padre a la hijo ja es PTI uno de. Ella ya especificamos la Espíritu Santo ahí va. Al fin y al cabo, la Trinidad ñandembo esa huella lo mitad da ja ira. Ñandembo eva ahí. Existe la Trinidad, sí. Existe el Padre como el Padre. Existe el Hijo como el Hijo. Claro que sí. Como Salvador nuestro, que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, existe el Espíritu Santo, que es el poder inmensurable. Tiene poder, aliento,
del Padre, poder que viene del Padre era el Espíritu Santo. Ahí vete y ser, hay vida propia. Entonces, pues allá me en cuenta. Oye, tema página de que ya pago vaya. Oye, pega tú, Maimina y Nape, dos seres son exaltados. Ya mañana pe Apocalipsis 5:13, ¿ves? Sí, para meterse de Saray. Eh, Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Dos seres, el apóstol escribía con Apocalipsis, Juan Ojesa. Dos que el Padre es el Hijo y que el Hijo es el Padre y que el Padre y el Hijo es el Espíritu. Baja, no es esos dos seres distintos o apoyo que peteíla o apoya trono ya hemos hecho de presidencial, la de trono de gobierno, a otro guapillo que ya entendés, aguante copeaño. Entonces, a ver, el que está sentado en el trono y al cordero, mi o alaba, shubejina o shubecuera, pues. Pero ya nos en cuenta, tema muy interesante, a ver, porque domina la ella. Sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Quiere decir que al Padre y al Hijo, a los dos juntos se le puede dar la alabanza, la gloria, la honra, el poder. Sí, se le puede. Pero ahí no hay, y no dice, y la adoración. De raro y bebé no va a aparecer la palabra y la adoración, porque está el Hijo. Al Hijo no se le adora. El mismo Hijo Yahshua HaMashiach no permitiría adorar. Va a se la ya adorar, ya tratar como el Padre, ya tratar como el Todopoderoso único. No admitir igual. Entonces, apenas ya es hoy ni con ser viviente o ya muy vaga, no adoráis al Hijo. La adoración solamente al Padre hará y no al Hijo. Apocalipsis capítulo 4, versos 9 y 10, veían de Yaharo, y ella pomita betí análisis. Apocalipsis, versos 4, 9 y 10. 4, 9, 10. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postran delante de él, de aquel que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan su corona delante del trono diciendo, Adón, o sea, se refiere a Yahweh, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron. Dego la crea para todas las cosas Yahweh. Entonces supe o adorar, pero Yahshua no. De esto hay ninguna parte de la Biblia vela al Cordero y adorajabe ni al Hijo y adorajabe, solamente al Padre. ¿Saben? Apocalipsis capítulo 4 versículo 9 a 10 ve topata la revelación, que solamente se le estaba adorando al Padre y no al Hijo. Porque cuando al Padre y al Hijo no sé la palabra adoración, no. Pero cuando se refieren, oye dirigió ve al Padre y UPB sí. UPB ya imagínate los 24 ancianos oye delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Yahweh, porque y echan su corona delante del trono diciendo, Adón o Yahweh, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, más el creador de todas las cosas. ¿Quién fue el creador de todas las cosas? ¿Y quién sigue siendo el creador de todas las cosas? ¿Quién es increado? Yahweh. Entonces supeo y adora, pero no al Hijo. Vea, otro mensaje de taquicardia me mete para lo que adoraban a Yahshua. Entonces solo al que está sentado en el trono y al creador y no al cordero. Entonces ya Shaina, dos seres son exaltados al Padre y al Hijo, pero el Hijo no es adorado sino solamente el Padre. Apocalipsis 7:11. Más versículo.
Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Elohim Yahweh. ¿A quién adoraron? ¿Al Hijo? No, a Elohim Yahweh. Y claro, y te digo, bebé. Reina Valera, bebé, se postraron el trono y adoraron a Dios. Esa. Y se está refiriendo al Padre Creador, no a Yeshua. Es importante ya siempre ya recurrir la texto original, más original, ver y que fuera. Pues no, ya es área. Bueno, entonces ya topado, con importante ya la en cuenta. Ya topa Apocalipsis 22, 9 ahí, el mismo ángel y Juan anice se adora Yahweh. Ya topa Mateo 4, 10 ahí. Yeshua y Hama Hashatambe, único adoraran o servían a Yahweh. Ya topa Juan 4, 21, 23, Yeshua ñanembo que la adoración la ha supenguarán sino al Padre. Tales adoradores busca el Padre que lo adore. Y se hace caina pese adoran. Da ya de coñi pete y referencia de que pesamos la Biblia. Ya adoraban más la taira, Yeshua, ni ya adoraban más el Espíritu Santo, ni vete ángel. Porque ya esa vaina ve Apocalipsis 22, 9 ángel y animo a que se potuchate animo a que se diga pese adoraina. Que se monta ego a suerte hijina. No, ya huevete. Digo ya esa vaina mi ángel le fuera pego a adorar. Oye tú, como ataindú, como procesión, una frena. Como tu seite y hoy, como poderoso, a niña puña. Oye, temo, güey, a ver, vamos a enseñarle a poco te di agua. Ya yo topata boco y estén de mari que y antes menos de golpe agua, 5 ambas, para se verá más 595 985 162 975 ella ni comunica, ella de programa era más. Ya está atorado, hermano, fuera, ya yo topata boco y estén de man, shalom.